maestra en soluciones sistémicas sociales, maestra en Derecho Económico, maestra de muchísimos alumnos, egresados y profesionistas y vigentes en el sector, en distintos sectores, ¿verdad? Trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del CRESNI, profesora de Derecho Ambiental y no poquito, nada más les digo, Derecho a recursos naturales, Derecho Ambiental, Derecho Energético, Bioenergético, Geotermia, Infraestructura Energética, Ductos, Gasoductos, Derecho en Agua, Derecho en Agua Subterránea, Derecho Costero y bueno, ha incluido distintos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya dedicó mucho a la parte del entorno ecológico técnico para demandar su producción. Actualmente sus investigaciones se centran en el derecho económico, circular, la gobernanza, de aguas subterráneas, transfronterizas y de la gestión municipal. Y hoy nos va a compartir su conferencia sobre la gestión integral y sustentable del sistema de humedales en México. Una asignatura pendiente, efectivamente. Por favor, doctora, háganos el honor de pasar acá. Estamos cerrando esta segunda conferencia con nuestra querida doctora Carmen Camarena. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. Pues para mí es un honor estar aquí en la Facultad de Química. Yo también estoy en casa, yo estoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM desde hace muchísimos años. Y también tengo el gusto de que en este semestre regresé a dar la cátedra de Derecho Ambiental a la Facultad de Derecho. Y hago esta aclaración porque mi postura es eminentemente jurídica. Solamente que cuando estoy con públicos interdisciplinarios, lo que comento es que si me escuchan demasiado jurídica, que seguramente voy para allá con mi lenguaje jurídico, pues que me saquen de mi zona de confort y si hay algún comentario, alguna situación, lo aclaro porque creo que ahí es en donde tenemos que empezar para la defensa de los humedales, en este caso los artificiales que nos han convocado, pero también en la defensa de todos nuestros recursos naturales y del planeta. Entonces, mi postura en este caso es fundamentalmente, digamos, empezar con lo que serían temas o preguntas clave, ¿no? O sea, la pregunta en un momento determinado es, ¿hay una definición de humedales jurídicamente hablando? La respuesta es no. Entonces, resulta que luego, es más, si ustedes le preguntan ahora a la inteligencia artificial, perdón, ¿me puede dar la definición jurídica de humedales? Y va a decir, está en muchas leyes, en muchos lugares y está manejada con diferentes enfoques. Y entonces ahí es en donde empezamos con los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista jurídico, los humedales son cuerpos de agua y le corresponden a Conagua, y Conagua es la que hace el inventario. Y luego sale Semarnat diciendo que tiene facultades porque son ecosistemas, pero luego llegan los ecologistas a quejarse de que se están acabando los manglares en la costa y dicen que no, que bueno, que es un asunto de que tenemos que impedir de que se hagan evaluaciones de impacto y que se hagan autorizaciones de impacto ambiental en zonas costeras. Y entonces ya le llamamos ecosistema costero. Total, ¿qué es el humedal? Jurídicamente hablando, no lo sé. Pero, ¿cuál es el problema cuando digo no lo sé? Que en ese momento tendría yo que empezar a construir la definición jurídica, porque mientras no los defina, no hay manera de que yo los proteja, ni que pueda yo tener ninguna acción adecuada respecto de su manejo o su gestión. La otra que ya se comentó hace un momento y que parece que, conste que no conocía yo a Antonio, pero creo que dio como si hubiéramos hecho la entrada, ¿no? Un poco de lo que voy a estar platicando. Y ahorita que comentó esto de los verdes, o sea, de los cárteles, ¿no? Yo tuve la maravillosa experiencia de estar en Río de Janeiro
en la Cumbre de la Tierra en 1992. Y comentaba yo que no estaban los verdaderos verdes en la cumbre. En ese momento, los verdaderos verdes que decidían en dónde se sembraba la droga, en dónde se utiliza el agua, en dónde se hacen inclusive en ese momento también estaba toda la batalla contra la siembra de ciertos cultivos. Ahora ya estamos hablando de otro tipo de droga, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, pues era maravilloso decir que todo se estaba acabando con palatión y malatión porque era la forma en que se acababan los cultivos ilegales, ¿no? Entonces, efectivamente, hay verdes ilegales y esos son los que de alguna manera nos determinan cuál es la forma en que vamos a utilizar racionalmente, obviamente que bajo la razón de su interés, pues el manejo de los recursos naturales. ¿Cuál es el problema fundamental? Si tengo fraccionada la forma en que yo veo al humedal, porque lo puedo ver como mangle, lo puedo ver como estero, lo puedo ver como pantano, lo puedo ver como marisma, ahorita lo veremos, resulta que entonces ¿a quién le corresponde el manejo de estos? La pregunta era, ¿los municipios se pueden hacer cargo de un humedal? Si son cuerpos de agua federal. ¿Qué tendría que hacer un municipio? ¿O qué tendría que hacer con agua? ¿O quién tendría que hacer algo para que con agua y el municipio se coordinaran para saber cómo vamos a gestionar el humedal? Porque en estricto sentido jurídico, conforme al artículo 27 constitucional, los humedales son cuerpos de agua propiedad de la nación. Por lo tanto, su falta de gestión es ineficiencia de la autoridad que tiene a su cargo este recurso. El problema en este caso es que entonces necesito esquemas de gestión coordinada y colaborativa. Y el asunto es que lo que estamos viviendo en estos momentos, y creo que todavía no nos queremos dar cuenta porque es muy doloroso, tenemos un país fragmentado. En lugar de que nosotros pensáramos que México es rico, porque a mí eso se me dijo, ¿no? Al principio se me dijo, es que la riqueza de México está en sus recursos naturales, en su biodiversidad, ¿no? Ya después me dijeron, me quitaron la riqueza y me dijeron megadiversa. Entonces sí me generaron un trauma, ¿no? Pasé a ser pobre megadiversa a rica en este día de riqueza, de un aprovechamiento. Y ¿qué es lo que me está ocurriendo en estos momentos en que estoy fragmentada? Estoy totalmente descoordinada. Lo que hace el municipio no es lo que quiere que haga el Estado no sabemos ni siquiera qué hace, y luego también las autoridades federales, cada uno con su esquema, y lo triste desde el punto de vista de mi materia, cada Secretaría de Estado con su ley. Porque quieren ustedes una nueva secretaría, pues hagan la ley, ¿no? Hacemos una ley de las mujeres, ya tenemos la Secretaría de la Mujer. Hacemos una ley del medio ambiente, ya tenemos la Semarnat, ¿no? Y así vamos, ¿no? A cada secretaría le corresponde una ley, pero resulta que cada quien entonces cree que es un coto y se vuelve a fragmentar la idea, porque no estamos hablando de que se pueda resolver el problema con una sola visión y con una sola dependencia. Y la solución, que bueno, la quiero comenzar con el final, es un poco el que podamos imaginar en estos momentos. Tengo una maestra, Mrs. Sparrer, que ella dice que lo que se tiene que buscar es la solución. En el problema no está la solución. Dejen de ver el problema, vamos a ver soluciones. Y si estas soluciones pueden ser afectadas. Hay un libro maravilloso que se llama El enfoque de solución. ¿Cuál es la solución? Que necesitamos la participación. ¿De quién? De todos. Y como decía, obviamente también de las mujeres, pero fundamentalmente con una visión estratégica. Porque la manera en que lo estamos viendo, pues no nos va a llevar a ningún lado. La gestión de los humedales en general, en realidad estamos con un problema muy grave,
porque no tenemos un reconocimiento legal y por lo tanto todas las acciones que se llevan a cabo también en cumplimiento de los compromisos internacionales que hay para los humedales, pues no pueden llevarse a cabo porque nos atoramos con lo que es la definición jurídica y obviamente con la forma de gestión en el ámbito federal, estatal y sobre todo a nivel municipal, ¿no? El problema de la política pública que está manejada a los humedales mexicanos está, como todo en todo el país, fragmentado, disperso, ambiguo. Las competencias institucionales están con una debilidad enorme, debilidad presupuestaria terriblemente. A Conagua se le quitó el 70% de su presupuesto este año. Y que impide contar con estos elementos que nos pudieran pensar que podemos tener un marco integral en el caso de humedales artificiales y el denominado sistema de humedales de tratamiento, que pueden ser herramientas que nos lleven a nuevos esquemas de prevención de contaminación y esquemas de restauración. Recordamos que en estos momentos hay una iniciativa en el Congreso de la Unión que quiere reformar a la LEGEPA, y que ahí parece que estamos apostándole al tema de restauración que durante muchos años ha estado totalmente olvidado. Bueno, la regulación de los humedales desde el punto de vista estructural tiene que ver primero porque en estos momentos los humedales tienen un alto valor en el esquema de protección civil. En la política pública de seguridad y de protección civil es muy importante porque se tienen que manejar todo lo que es la gestión de riesgo en virtud de que son barreras importantes ante fenómenos meteorológicos extremos y que entonces nos permiten estas barreras frente a los huracanes y las tormentas, ¿no? Recordemos, como decía ahorita el ingeniero Loeje, la reconstrucción que se tuvo que hacer y que se tiene que hacer año con Acapulco, pues claro, ¿por qué? Porque le quitamos las barreras naturales y entonces a tiro por tormenta tenemos problemas, ¿no? El otro es el valor ecohidrológico que se protege para garantizar el ciclo del agua y sobre todo y fundamentalmente lo que comentaba en estos momentos el ingeniero es esta parte importante del 75% del agua. A mí me tocó y lo hicimos en el instituto hace ya varios años y lo hicimos con la doctora Rocati, que en ese momento era la directora jurídica de Zagarpa. Con la doctora Rocati me solicitó que hiciéramos el código agroalimentario. Entonces estoy hablando del 75% del agua, ¿no? Pero ¿qué creen? El 75% del agua no tiene regulación. Si ustedes quieren encontrar cómo utilizamos y cómo distribuimos y cómo compartimos el agua agrícola en México, no hay regulación. Entonces, bueno, a partir de ahí ya podemos decir que pudiéramos hacer muchas cosas, sí, pero lo primero que tendríamos que decir es qué le corresponde a cada quien respecto de este manejo del 75% del agua. Y entonces yo le decía, mire, doctora, creo que va a ser muy importante, obviamente el código quedó en un cajón de ahí de Zagarpa, ¿no? Pero yo le decía, es un instrumento político fundamental, ¿por qué? Porque si yo en estos momentos, como dice el ingeniero, les hablo de que hay que impulsar el campo mexicano, pero el campo mexicano es para berenjenas de exportación, ustedes dirán, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero en realidad es para ricos el asunto, por decir de alguna manera. Pero también recordemos que en la Constitución tenemos el artículo 4 constitucional, que es el derecho a la alimentación. Si en estos momentos yo dijera que ese 75% del agua tiene que estar destinada para garantizar no solamente mi derecho humano al agua, porque ese derecho humano al agua está en el 17 que habló de la parte urbana, pero de la otra parte, la parte de ese 75%, ese 75% del agua me tendría que garantizar mi derecho a la alimentación en México y contribuir a la seguridad alimentaria. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque no tengo reglas. Porque el juego
ahorita que estamos en el mundial. Yo les invito a decir que organicemos un mundial sin reglas, porque así es como vivimos en México, ¿no? Y a ver quién viene, nadie. ¿Por qué? Porque el juego requiere de reglas para saber exactamente cómo se va a actuar y cuáles van a ser las ganancias que se pueden obtener de ese juego. Entonces, estamos en esta situación en donde los humedales tienen un gran valor agroalimentario. Y por el otro lado, como sumideros del carbono, ahora se ha convertido también en una de las grandes funciones que se tienen que regular. Aquí lo más interesante es que yo digo que la naturaleza se defiende sola. Y lo peor es que yo he visto que cuando salen defensores de la naturaleza es cuando empieza el desastre. La naturaleza nos está dando una lección importantísima porque resulta que los humedales cumplen una función ecológica. A mí me encantaría que se quedaran ustedes con esa idea. Lo que es la función ecológica. ¿Para qué me sirve? Y a lo mejor si soy muy ecológico, se oye muy feo que yo diga que voy a utilizar al humedal. Pero ¿para qué me sirve? ¿Qué me ofrece el humedal? ¿No? Y bueno, eso se llaman. Y esto es lo que se está construyendo a partir de los humedales, se llama, y esta es una de las asignaturas pendientes, se llaman los servicios ambientales. Los humedales prestan servicios ambientales y entonces el asunto está en que actualmente ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que los humedales, en virtud de que nos dan servicios ambientales, el que no sean protegidos ni sean adecuadamente manejados, violan mi derecho al medio ambiente sano. Y esto, bueno, ustedes dirán, pues es que es muy importante, pero bueno, es muy trascendente porque no lo teníamos de esa manera concebido desde el punto de vista de los criterios de nuestros jueces. Vámonos a cuáles son los humedales y desde dónde se han regulado, ¿no? Está la Convención de Ramsar, que obviamente se firma en Irán. Es un tratado internacionalmente y jurídicamente vinculante. México es parte. Resulta que este año estamos conmemorando los 40 años de haber ingresado al tratado, que además es muy curioso porque si ustedes pueden ver, ingresamos al tratado en 86 y bueno, hace 40 años. Pero durante mucho tiempo se pensó que ya éramos parte de Ramsar y resulta que no. Entonces no hicimos muchas cosas porque todavía no habíamos entrado a la lógica de lo que es este convenio, ¿no? Es más, el caso de Xochimilco y el caso de Tláhuac, estamos hablando de que apenas hace muy pocos años cuando empezaron a hacerse ya las labores como sitios Ramsar. Y que para muchos de los ecologistas es la gran bandera, es que sitio Ramsar, sí, es sitio Ramsar, pero esto significa precisamente compromiso del Estado mexicano y una serie de situaciones, entre ellas el que también, así como hay una lista de sitios Ramsar, también hay sitios que están, digamos, en la lista negra, y esta lista negra, México se ha cuidado mucho de no poder integrar a ningún humedal. Cuando si lo hiciera y cuando tiene algunos en esas condiciones, pues pudiéramos también tener la colaboración y la parte de transferencia de tecnología internacional. El sistema Ramsar de clasificación de tipo de humedales son 42, pero en realidad son 3 categorías: los marinos costeros, los denominados continentales y los artificiales, que son los que nos convocan el día de hoy, ¿no? Para Ramsar, estos artificiales son estanques de cría de peces y camarones, estanques de granjas, tierras agrícolas de regadío, incluyen arrozales, depresiones inundadas, salinas, represas, embalses, estanques de grava, piletas de tratamiento de aguas residuales y canales, ¿no? Esto lo dice la Secretaría Ramsar. Cada convenio internacional tiene un programa. Y resulta que el programa más cercano es el 5º Plan Estratégico de la Convención de Humedales, que es con la 2534,
que se dio en la COP15 que se llevó a cabo en Zimbabue, en donde lo que se habló fue de una serie de objetivos y de 18 metas específicas. Yo lo que traigo aquí es precisamente la meta 2.2, en donde se señala, y quiero que se queden también con la idea de lo que son metas, que son para cumplirse, ¿sí? O sea, no solamente es el objetivo del tratado, sino a qué estoy obligado a llevarlo y cuándo lo debo de llevar y quién lo va a llevar. Pero entonces en estas metas lo que dice es que para mantener las características ecológicas de los humedales mediante la aplicación del enfoque de ecosistemas, incluso mediante la mejora de las metodologías científicas, entonces están apostando a la necesidad de generar metodologías y de seguir utilizando el enfoque ecosistémico para mantener las características ecológicas del humedal. Dice que se tendrá que llevar a cabo adoptar medidas eficaces, lo que incluye, entre otras, medidas legislativas, hacer leyes, políticas y administrativas a todos los niveles, para garantizar que se mantengan las características ecológicas de los humedales y se aplique un enfoque por ecosistemas en la planificación y el manejo de los humedales en el contexto del desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que me está diciendo? Mi meta es, requiero de leyes, de políticas y de funciones administrativas. Sin ello no es posible lograr lo que se espera de los humedales. La definición legal en México aborda, les digo, cada quien con su norma, cada quien con su ley, ¿no? Estamos hablando de que por un lado lo tenemos como comunidad de agua, como cuerpo de agua, o puede ser una unidad de preservación ambiental, o puede ser, como en el caso de los humedales en estos momentos, son infraestructura hidráulica. O sea, todavía no hemos podido encontrarles digamos, el enfoque que nos pueda encontrar en este punto medio en donde los humedales artificiales, como prestan servicios ambientales, tengan también que ser de alguna manera considerados como parte importantísima de lo que es el ecosistema en el lugar en donde se encuentran. El problema se magnifica también porque de estos enfoques no hay coordinación ni colaboración que me permita manejar la unidad de gestión. O sea, si yo no tengo una unidad de gestión claramente delimitada, si yo no sé de dónde a dónde voy a actuar, entonces tengo una serie de problemas para poderlo manejar. ¿Por qué? Porque el humedal forma parte de la cuenca y ¿qué relación tiene con el acuífero? ¿Y en qué zona de disponibilidad se encuentra? ¿Y en qué cuerpo de agua receptor estamos manejando? Todo esto que les estoy diciendo, todas estas palabritas son las definiciones que hay en la ley, en las diferentes leyes, y que entonces ahí yo tengo que ubicarlo. Pero entonces, a la hora de ubicarlo, ¿a quién le digo que voy a llevar a cabo tal o cual acción que finalmente me va a permitir que se pueda preservar su mantenimiento o darle un aprovechamiento sustentable? Por eso es lo que se hace, es que sí necesitamos una unidad de aplicación normativa para que se pueda manejar de forma integrada los recursos naturales y sobre todo a partir de que ya se sabe, porque ustedes trabajan sobre ello, de todos los beneficios que me da el humedal y que es un factor de equilibrio entre la naturaleza y lo que somos las personas, y que fundamentalmente me sirve para dos cosas. Una, para la calidad del agua, que es muy importante, pero fundamentalmente la biodiversidad. Y otra vez, y por favor que quede esto bien claro, en el caso del tema de servicios ambientales. Estamos generando servicios ambientales. ¿Por qué no se encuentran definidos jurídicamente? Porque la Constitución, por ejemplo, está en varios artículos. El término humedal no aparece de esa manera en el texto constitucional. Es cuerpo de agua como bien nacional, conforme al artículo 27. También son lagunas,
también son lagos menores o cuerpos someros de agua dulce o salobre, pueden ser esteros, y el término estero está en la Constitución, pero también estamos hablando de humedales costeros, pantanosos, zonas de marismas y estuarios, porque esa es la terminología constitucional, pero en donde entonces aparece toda esta situación del tipo del agua que se está regulando, porque estamos hablando del párrafo quinto del artículo 27 constitucional. Los lagos interiores de formación natural y los manantiales. Ahí también tenemos un problema fundamental, si el manantial es humedal o el manantial es ese cuerpo de agua de donde brota, ¿no? El agua para después hacer todo el sistema y toda la red fluvial, ¿no? Entonces también, digamos, está el tema de tuberas, ojos de agua, etcétera, que entonces tenemos, digamos, una clasificación enorme, o tendríamos que clasificar a todas estas situaciones. En la Ley de Aguas Nacionales, el artículo 3 define a las humedales como las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres, áreas de inundación temporal o permanente, zonas con vegetación hidrófila, suelos hídricos o áreas lacustres húmedas por descarga natural. Aquí mi pregunta es, ¿y para qué me sirve esta descripción? Porque me la está describiendo. Ahora, yo tendría que saber si son eso, ¿qué hago con eso? Eso es lo que tengo que averiguar. Según el artículo 86 bis de la LAN, la Comisión Nacional del Agua es la que tiene la atribución y solamente se pueden otorgar, porque hay permisos de desecación de humedales en la legislación aprobadas, y entonces, bueno, solamente se tiene que manejar y se tiene que aplicar la norma 022. En la LEGEPA, entonces, se regula a los humedales, nada más que ahí es en donde digo que entra a la categoría de sistema costero. Y los humedales artificiales, el problema que tenemos es precisamente que no tienen una definición. En realidad, estaría dentro de lo que sería la infraestructura verde, pero en este caso no está considerado como un ecosistema protegido. Son obras de infraestructura hidráulica sujetas a las normas de descarga de la NOM 001 Semarnat 21, como ya se señaló. Bueno, estos son los 10 tipos de humedales artificiales, y estos, precisamente, nuestro problema es que no contamos con una norma oficial mexicana para el diseño o construcción de humedales. El proyecto de humedal construido, también llamado humedal artificial o de depuración, tendría que alinearse a normas federales de la Semarnat y la Conagua, que regulan el tratamiento, calidad y descarga del agua. Su protección en estos momentos es de manera indirecta con decretos de áreas naturales protegidas, y también en algún momento lo que se maneja para el convenio Ramsar. O sea, no tenemos muchas herramientas jurídicas. Pero no se preocupen, no es solamente un problema mexicano, ¿no? En Estados Unidos, en un análisis de derecho comparado, en Estados Unidos, la EPA, hay una discrepancia entre la EPA y la Asociación de Ingenieros, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, porque son definidos como sistemas de tratamiento de aguas residuales creados en terrenos que originalmente no eran humedales. Sí, esa es una definición. Pero el asunto está en que en Estados Unidos están las aguas, hay unas siglas que se llaman WOTUS, que son las aguas de los Estados Unidos, que quiere decir que son las aguas de competencia federal, como aquí las de Conagua, ¿no? Y que entonces resulta que al no ser considerado eso, entonces no entra toda la legislación de la Clean Water Act, y por lo tanto no están sujetas a las regulaciones de protección de humedales naturales, y entonces esto facilita su operación. O sea, tenemos aquí esta discrepancia. En Virginia, desde el punto de vista estatal, hay una ley estatal de control del agua en donde precisamente han establecido estándares más que la ley de agua limpia.
y se definen en las aguas estatales como toda agua en la superficie y bajo tierra, total o parcialmente dentro o en los límites de la mancomunidad o dentro de su jurisdicción, incluyendo a los humedales. En Estados Unidos, entonces, los humedales pueden ser estatales, pueden ser federales y tienen la misma historia que nosotros de su indefinición. En la Unión Europea se llama, le fueron más fácil, ¿no? Para ellos le dijeron, bueno, vamos a manejarlo como tecnología verde y se consideran tecnologías blandas y entonces son sistemas de depuración extensivos que precisamente se utilizan para pequeñas aglomeraciones urbanas y lo manejan fundamentalmente con la Directiva 91/271. Y resulta que hay una serie de distinciones en esta disposición. Y bueno, ya hablábamos de los servicios ambientales. ¿Por qué para mí son importantes estos servicios ambientales? Porque la Suprema Corte de Justicia en 2022 ya nos dijo que el interés legítimo en un juicio de amparo en materia ambiental se actualiza cuando se acredita que existe un vínculo entre quien alega ser el titular del derecho ambiental y los servicios ambientales que preste el ecosistema presuntamente vulnerado. Vínculo que puede demostrarse como uno de los criterios de identificación, más no el único, cuando el accionante acredita habilitar o utilizar el entorno adyacente del ecosistema, entendiendo a este como su área de influencia a partir de los servicios ambientales que presta. ¿Quieren defender sus humedales? Por favor, empiecen a valorarlos a partir de su servicio ambiental y delimiten cuál sería el entorno adyacente. Si ustedes no lo hacen, están perdiendo el humedal, pero porque ustedes no lo hicieron, es por omisión de ustedes como técnicos y como científicos. Entonces, lo importante es ese, que yo puedo ahora decir que se destruyó el humedal, aquí era la laguna del Carpintero, pero entonces ya puedo ir a la Suprema Corte a decir, se me está violando mi derecho al medio ambiente sano por esta situación. Y les traigo el caso China. Es precioso el caso China. El caso China va a ser una revolución porque va a entrar en vigor su próximo Código Ambiental el 15 de agosto de este año. Tenía una ley de conservación de humedales. Este código chino lo que hizo fue que unificó 30 leyes y más de 100 reglamentos. Entonces es un código de 1000 y pico de artículos, ¿no? 1242 artículos, 5 capítulos, abarca todo. Y aquí lo importante es, ¿qué pasa con los humedales? Pues nada más les traje las sanciones, porque es muy interesante todo lo que dice, pero por favor no olviden que hay una Eco Red Light en China. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos hace un minuto, que parecía imposible, y es esto de, yo le dije al presidente municipal que tenía una planta de tratamiento con una operación del 75% y 3 años después estaba de 40%. ¿Y qué pasó? Nada. Bueno, los chinos ya encontraron una solución, y es las sanciones por incumplimiento de lo que les dije que se acordaran, que se llaman metas. Las metas de la línea roja ecológica o las cuotas de superficie. Yo te entrego, presidente municipal, tantas hectáreas de humedal, ¿sí? Cuando te vayas, me entregas más. Y si me entregas menos, resulta que entran con 2 esquemas. El presidente municipal tiene una responsabilidad de por vida, que significa de que un líder político puede ser castigado penalmente, incluso años después de haber sido dejado su cargo o de haber sido promovido. La primera sanción, hay una que les duele mucho, que se llama el veto de promoción, que es el castigo más temido, y es, si un funcionario permite que la superficie de humedales disminuya por debajo de la cuota, pierde automáticamente cualquier posibilidad de ascenso político. Es sanción política, no es sanción administrativa. Su evaluación de desempeño
que es administrativa, sale como reprobada, sin importar lo que haya hecho desde el otro punto de vista de crecimiento. Y también existen amonestaciones públicas en los registros del Estado, en donde está la remoción inmediata de cargos públicos en este sentido. Pues tenemos mucho que copiar del derecho comparado y sobre todo lo que va a ocurrir en Chile. El nuevo Código Ambiental dice que las áreas dentro de la línea roja no pueden ver mermadas sus capacidades de regulación ambiental, como retención de agua, fijación de arena o captura de carbono. Los gobiernos locales tienen prohibido rezonificar terrenos protegidos para proyectos comerciales o de infraestructura, eliminando vacíos legales que las provincias usaban para expandirse económicamente. Y hay una nueva forma de hacerlo que se llama la vigilancia satelital directa. El gobierno central, a partir de redes satélites, van a auditar de forma automatizada los límites geográficos de las cuotas de superficie para el caso de las humedales, para que no sean invadidos por minería ilegal, la deforestación o proyectos inmobiliarios no autorizados. Y van a empezar con una campaña que se va a llamar China Hermosa, que es un programa ambiental con el objetivo de mejorar significativamente la calidad del aire y el agua en todo el país. Para esta iniciativa China Hermosa van a precisamente utilizar toda su tecnología y dicen ellos que con ello van a promover la economía circular, van a crear conciencia ambiental, porque lo que se piensa con esta situación es que van a estar viendo qué tan hermosa es China, y cuando no es hermosa también lo van a estar viendo todos en esta situación satelital. ¿Qué es lo que requeremos? Pues iniciar una forma para integrar los criterios judiciales a la legislación. Tenemos que echar mano del derecho comparado, de los compromisos internacionales y también utilizar propuestas que ya han habido en este sentido. Por ejemplo, en 99, ya viejita, está un diagrama de lineamientos para cómo examinar las leyes para precisamente hacer una buena regulación de los humedales. Esto fue en un Ramsar en San José, Costa Rica. Ahí está en el contexto, es la UICN. Esta es la otra parte, el diagrama 2, que son los conocimientos sobre medidas legislativas, que obviamente, por ejemplo, ustedes en esta parte, o sea, ahí es en donde estarían los temas fundamentales para poder saber cómo está, se hace el diagnóstico y entonces ver cómo se regula esta situación. Y por último, pues hacer con dos grandes instrumentos que en México todavía no han permeado. Uno es la evaluación ambiental estratégica aplicada a la gestión participativa de los humedales. La evaluación ambiental estratégica habla de las famosas 3Ps, que es la elaboración de políticas, la elaboración de planes y programas, y si tengo política y plan y programa y voy a tener a los funcionarios controlados, pues entonces cualquier proyecto se tiene que adaptar al plano programa y estoy cumpliendo con mi política. Y por el otro lado, obviamente, el que ustedes van a tener que darle valor a sus humedales para que tenga una consecuencia jurídica, que es su clasificación como servicios ecosistémicos, como servicios ambientales, y pues van a tener que empezar a hacer una evaluación estratégica de sus humedales para poder determinar hasta dónde es el entorno adyacente y cómo entonces, ahora sí, pues yo pudiera tener armas para defenderlos y defender su derecho al medio ambiente sano. Gracias. Pues por razones de tiempo, solamente una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Acá, el doctor Armando Ríos. Antes que nada, muchísimas gracias. Y pues usted también también preguntas que deberíamos decidir, y hace rato nos preguntaban cuál es lo que teníamos que hacer para que comenzara a funcionar, no solo el tratamiento de las aguas y los humedales. Yo creo que eso aplica más bien para todo lo que tiene que ver el saneamiento del país. Y yo mencionaba que ya he dado algunas charlas en las cámaras, en ambas,
La gente me preguntaba si se requería legislar al respecto del saneamiento, pues yo mencionaba que eran muchas las cosas que se tenían que legislar, pero eso ha sucedido en el transcurso de los años y no hay ninguna acción. Entonces, pues esta es una gran oportunidad. Tenemos aquí Congreso de los Humedales, tenemos a personas que conocen esto, como que tienen la trayectoria y tienen el conocimiento. ¿Qué podríamos hacer para que realmente nos escuchen y podamos hacer algo? Porque si no es desde la sociedad, en este caso desde los investigadores, desde los académicos, de la gente que conoce esto, pues muy difícilmente va a poder la gente de por allá de la calle prepararse a pedir que sea escuchada con al respecto. ¿Qué podríamos hacer? Realmente tenemos una oportunidad. Sí. Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, el qué hacer es lo que nos tiene que convocar. He de platicarle que desde hace 15 años, ya 17 años, me invitaron a Los Cabos precisamente a un congreso de humedales. Y lo que me preguntaban era si podíamos trabajar en una norma de humedales. En realidad empecé a ver la posibilidad desde entonces y lo que salió de esa pregunta es una ley para la gestión integrada y sustentable de las costas mexicanas. Sobre todo pensando, porque de lo que se estaban hablando eran de los humedales costeros. En realidad nuestro problema es ese, que no tenemos en este caso ningún asidero desde el punto de vista de encontrar esquemas de coordinación y sobre todo del manejo local de estos quehaceres. ¿Sí? Tenemos 2.477 municipios. Tendríamos que tener 2.477 propuestas, primero para saber en dónde están los humedales, de los que son costeros, ni siquiera tenemos el inventario adecuadamente manejado. Cuando se hacen estos humedales artificiales, los clasificamos como infraestructura, pero tenemos que calificarlos ya como servicio ambiental, porque también si el humedal artificial deja de prestar el servicio para el que fue construido, está violando mi derecho humano al medio ambiente sano, pero también están generando una carga de lo que costó la obra y de cómo ésta se abandonó. Entonces creo que tenemos que encontrar estos esquemas en donde con la participación y sobre todo con la participación local, comunidades, barrios, la forma inclusive para el caso de pozos o agua subterránea ha sido muy importante, la gestión comunitaria, ¿no? Y como podemos ver, el problema lo tienen hasta en Estados Unidos, pero si nosotros nos quitamos un poquito de la idea de que va a ser el gobierno central y a lo mejor pedirle más a los gobiernos estatales, que en caso del agua no tiene ninguna función, o encontrarnos con la parte ambiental municipal, creo que ahí es en donde tendríamos mucho que hacer. Pero sería cuestión de trabajarlo con estos niveles que le digo, ¿no? Ajá. Le mando mi propuesta de ley de costas. 4 veces ha sido presentada en sesión plenaria en el Senado de la República y 4 veces la han congelado. ¿Por qué? Porque no tiene padrinos. ¿Por qué? Porque no han llamado a la necesidad de coordinar lo que nos está fragmentando. Porque hay un respaldo de alguien muy fuerte, podemos organizar para comenzar a hacer equipos integrales. Creo que sí. Bueno,
efectivamente parte de lo que ya se está haciendo, y si no es así, no se reconocería todo que se ha hecho, falta hacer. Parte de esto es muchas otras cosas, que lo iremos viendo con el INTA, con investigaciones jurídicas, con todos los colegios. Bueno, le damos las gracias a la doctora Carmen Jamón, que nos ha hecho reflexionar. Si te das cuenta, Armando, de los humedales naturales apoyamos los artificiales, y otra vez son los humedales naturales los que nos hacen reflexionar en la necesidad de tener este marco jurídico, porque si no se vuelve una carga, un mal uso, y que no se respalden los recursos para el saneamiento al que tenemos derecho. Fíjate, volvemos a aprender de los naturales. Muchas gracias, doctora, por abrirnos los ojos, y ahí estamos los que quieren apuntar. Bienvenidos. Vamos a dar este pequeño reconocimiento a la doctora con estos humedal artificial natural. Está donde, pues ya lo explicamos. Y la parte de saneamiento. Muchas gracias, doctora. Un gusto siempre atender. Yo ya no nada al inicio.